Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Este precioso cerdito. Estos son unos monederos que estamos haciendo para el Día de la Madre. Muchas de mis alumnas los están tejiendo para vender y para dar de obsequio para el Día de las Madres, el Día de la Maestra, el Día de la Secretaria. Y por eso hemos tratado de subirles varios monederitos. Está también la bolsita para el celular, el monederito de conejo, falta el de panda. Y así vamos a hacer también una carterita y otras cositas, tratando de subirlas antes del Día de la Madre para que ustedes puedan tener opciones. Es un monedero fácil de hacer, es un patrón de Wentatis Garnica. Ella generosamente nos lo prestó. Estuvimos trabajando en Instagram con ella y ahora hice el tutorial para enseñarles más que todo el accesorio, que son las orejitas, la naricita, y cómo convertir el patrón de Wen, que es la bolsita, en un monedero de animalito, para que ustedes tengan ideas y puedan hacer también ovejitas, caballitos, perritos, ositos, en fin, para que lo conviertan ese patrón en muchas cositas diferentes. Wen tiene el patrón en Instagram. Si quieren hacerlo por escrito, ella aparece en Instagram como Wentatis Garnica. Y si quiere, también lo puede hacer del conejo, que también está aquí en el canal. Yo voy a darles una pequeña explicación cómo hacer el fondo, cómo subir el cuerpito, y les enseñaré cómo ya las orejitas, que sí es en punto tunecino. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan. Bueno, estos son los materiales para hacer el monederito de puerco. Vamos a usar ojitos número 6, ojitos de seguridad, ganchos para marcar, aguja 1.75, o si usted va a tejerlo con macramé, con hilo guajiro o con cualquier otro hilo, le recomiendo que use una aguja un poquito más pequeña que la que le recomienda la marca de su hilo. Igual, si es coral, puede usar la Macusa número 1. Es este mismo tamaño de gancho, así que le quedará perfecto. Voy a usar hilo crochet delgado. Yo lo voy a utilizar doble. Este es de 1 milímetro. Para trabajarlo doble queda de 2 milímetros, así que usted lo puede reemplazar por cualquier hilo de 2 milímetros y le quedará en este tamañito. Para la naricita solo voy a usar una hebra de hilo negro, pero es 1 metro, no, ni siquiera 1 metro. Realmente con 10 centímetros alcanzamos a hacer el hocico. Y para las orejitas trabajé un punto tunecino, que también se los voy a enseñar a hacer. Es muy fácil, muy sencillo. Bueno, yo lo voy a empezar con 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Cierro con un punto deslizado. Acá, punto deslizado, subo con una cadeneta y empiezo a tejer puntos bajos. Venga, que me quedó bien ajustadita. Acá, ahora ya encontré el centro de las cadenetas, porque no voy a trabajar agarrando las cadenetas, trabajo es en el centro, en el círculo que forman las cadenetas. Voy a hacer 8 puntos bajos, pero voy a marcar la cadeneta que hice para subir. Realmente lo hago para saber dónde termino la vuelta y para que ustedes puedan trabajar más fácil. Teniendo ya marcado ese punto, hago 8 puntos bajos y ya les enseño la secuencia de cómo vamos a hacer los aumentos para adelantar y que sea corto el tutorial. Bueno, ya tengo 8 puntos bajos. Voy a quitar mi gancho y acá en el punto número 8 voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Este es mi aumento, el primer aumento que tengo en esta segunda vuelta. Voy a marcar el primer punto que hice y voy a hacer punto bajo normal y el siguiente un aumento, punto bajo normal
y el siguiente un aumento. Punto bajo normal y el siguiente un aumento. Esta es mi segunda vuelta. Acá está el aumento, punto bajo normal y empiezo la vuelta. En esta vuelta voy a hacer 2 puntos bajos, voy a terminar en un aumento. Miren, ahí terminé en aumento, marco el punto y sé que empiezo nuevamente la vuelta. En esta vuelta voy a hacer 2 puntos normales, 1, 2 y el siguiente hago el aumento. Esta es mi tercera vuelta. En la cuarta vuelta voy a hacer 3 puntos normales, un aumento. En la quinta, esta es la primera, segunda, tercera. La cuarta hago 3 puntos normales, un aumento. En la quinta vuelta hago 4 puntos normales, un aumento. En la sexta vuelta hago 5 puntos normales, un aumento. Y en la séptima vuelta ya empiezo a hacer solamente puntos bajos. Una vuelta de puntos bajos, 2 vueltas y ya empieza a subir el cuerpo del puerquito. Yo voy a adelantar y ya les muestro. Bueno, yo ya estoy con el fondo. Recuerden, la primera vuelta son 4 cadenetas, la segunda vuelta 8 puntos bajos, la tercera vuelta un punto bajo, un aumento, así toda la vuelta. La cuarta vuelta 2 puntos bajos, un aumento. La quinta vuelta 3 puntos bajos, un aumento. La sexta vuelta 4 puntos bajos, un aumento. Y esta, que es la vuelta número 7, la que acabo de terminar, son 5 puntos bajos, un aumento. Y con esto ya tengo el fondo para mi monedero. Voy a dar 2 vueltas más para que empiece a subir, para que se vea ya como una tacita, como un platito, para que empiece a tomar forma. Bueno, ya le di las 2 vueltas. Mire, así quedó, con 2 vueltas hacia arriba, sin aumentos. Estas 2 vueltas que le hice son sin aumentos porque solamente hice aumentos hasta la vuelta 7. Ya estas 2 vueltas van sin aumentos porque voy a tratar de subir el cuerpo. Mire, se ve muy pequeñito, pero es el tamaño del monedero. A pesar de que se ve tan pequeño, ese es el tamaño. Voy a empezar a subir el cuerpecito y ya se los muestro para hacerle los pasadores y les digo también cuántas vueltas les di hasta acá. Bueno, yo ya hice el cuerpo, creo que no le voy a dar más vueltas. Dejé este ganchito para mostrarles que a partir de las 2 vueltas que hice, que terminé 7 vueltas, hice 2 sin aumento, hice todas estas vueltas. Si las cuento desde acá, desde la primera, todas hasta acá, tengo 26 vueltas con esta que acabo de terminar. Esta es la vuelta 26. Y voy a hacer los pasadores. Los pasadores los voy a hacer dejando 2 cadenetas y me salto 1, 2 puntos y en el tercero hago punto bajo, 1, 2, 3. Nuevamente 2 cadenetas y dejo 1, 2 puntos y en el tercero hago punto bajo y vuelvo a hacer 3 puntos bajos en total. De esta forma voy a dar esta vuelta y voy a dar una vuelta de puntos deslizados para ya dejar listo el cuerpo de mi puerquito y hacer el cordón. Entonces termino esta vuelta donde estoy haciendo los pasadores, doy una vuelta más con puntos deslizados. Recuerden que el punto deslizado es sacar y sacar completamente. De esta forma, sacar y sacar completamente. Este es el punto deslizado. Entonces cuando ya termine de hacer mis pasadores, hago los puntos deslizados y ya les enseño a hacer el cordón. Bueno, ya hice los pasadores y ahora voy a hacer el cordón.
Yo voy a dejar esta parte para que quede la parte de atrás y esta parte será al frente. Voy a marcar con este gancho la parte de atrás, que ahí empezaré a meter el cordón. Bueno, el cordón es muy sencillo de hacer. Vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3, y vamos a hacer puntos bajos. Saco y hago punto bajo, y ahora voy a sacar por este primer hilo. Quedan 2, entonces yo saco por el primero, vuelve a quedar 2 hilos, vuelvo a hacer el punto bajo, vuelvo a agarrar el primero de los 2 hilos, por ahí saco nuevamente el hilo, quedan 2, y esto lo repito las veces que sea necesario para sacar el cordón. Son puntos bajos, no es más, solo son puntos bajos. Lo paso y luego agarro el primer hilo o los primeros 2 porque estoy trabajando doble, para sacar nuevamente mi lazada y que queden 2 hilos en la aguja, y termino el punto bajo. Eso es todo. Lo voy a hacer hasta el final, la cantidad de veces que crea necesario. Yo lo voy a terminar y se los enseño para que ustedes vean cómo va a quedar el mío. Bueno, yo ya terminé el cordón, ya lo medí, y acá donde tengo el gancho marcado empecé a pasarlo. Lo estoy pasando con ayuda de la aguja. Agarro estos punticas que me quedaron para pasarlo. Voy a terminar y ya les enseño cómo voy a unir acá cuando dé toda la vuelta y llegue hasta acá con mi cordón. Bueno, ya terminé. Voy a unir las 2 puntas. En esta recuerde que habíamos hecho 3 cadenetas y solo ocupamos 2, entonces me queda una cadena libre y ahí me voy a agarrar para unir las 2. Acá está, es la última. Ahí está. Simplemente voy a pasar la aguja, quedo así con un punto bajo sin terminar, lo termino, hago una cadeneta y eso es todo. Corto mis hilos. Bueno, si ustedes quieren dejar las 2 puntitas no pasa nada, y si no quiere dejarlas simplemente le hace un nudo y guardamos los hilos. Acá por el medio de estas mismas cadenetas que hice me servirán para guardar los hilos, y los voy a guardar todos hasta que los pierda. Y así ya me quedó el monedero con el cordón. Ahora vamos a hacer las orejas. Esta parte la marqué porque esta es la parte de atrás y esta es la parte de la carita. Acá vamos a hacer el hocico, las orejas y los ojitos. Bueno, vamos a empezar con las orejas. Las orejas se hacen la derecha y la izquierda. Yo voy a empezar por la derecha porque las dos se disminuyen diferente. Voy a hacer 10 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a trabajar punto tunecino, entonces tengo 10 cadenetas y este será mi primer punto tunecino. Me devuelvo a la siguiente, 2, y así voy a avanzar por cada cadeneta y saco el hilo para que quede en la aguja 10 lazadas, así. Tengo 10 y voy a empezar a hacer el punto tunecino. El primero lo saco un solo hilo porque no estoy disminuyendo, y a partir de ese sí saco de 2 en 2, así, de 2, 2, 2. Voy a dar 2 vueltas sin disminución. Esta es la primera,
Aquí no saco el hilo porque ya lo tengo, es este. De acá nace este hilo. En el segundo sí, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el primero que tenía son 10. En total tengo 10 hilos en mi aguja y vuelvo a sacar. El primero lo saco solito y a partir de ese saco de 2 en 2. Esta es la segunda vuelta y ahora sí voy a hacer disminución, pero ya les enseño. Como esta es la derecha, la disminución irá a este lado. Entonces vuelvo a sacar los hilos. Tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este de la orilla siempre lo tengo que agarrar, no se me puede quedar. Tengo 10. Ahora sí voy a hacer disminución. Ya hice 2 vueltas sin disminución, ahora sí voy a hacer con disminución. Y para disminuir voy a sacar estos dos de una, mire. Saco 2, los voy a marcar porque en la siguiente vuelta tengo que mostrarles cómo hacemos para que no se vea escalonado y se vea bien la disminución. Saqué 2. A partir de ese saco 2, 2 y 2. De esta forma. Ahí. Ahora me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este que tengo marcado, que es los que hice la disminución, los voy a agarrar juntos para sacar mi hilo 9. Miren, ahí. Y ya saqué mi hilo 9, disminuí 1, entonces ya no me quedan 10. Ahora voy a disminuir nuevamente 2. Estos dos los voy a disminuir. Se los voy a marcar para que ustedes tengan presente que cuando llegue acá los agarro juntos para sacar mi hilo. Y saco de 2 en 2. Hasta terminar el último. En esta vuelta solo me quedarán 8, en la siguiente 7, 6, hasta que no me quede sino un solo punto. Yo voy a terminar de hacer la oreja y ya les enseño cómo sigo disminuyendo acá a este lado. Bueno, yo ya disminuí hasta llegar acá. Tengo 4 hilos en mi aguja. Recuerden que acá disminuí y acá voy a disminuir 2 y saco 2 y acá me queda solamente para sacar 3 hilos. Estos que acabo de disminuir los agarro juntos y me quedan la aguja 3. Saco los 3 y remato y con eso queda terminada mi orejita. Así, mire, ya toma una curvita natural. Venga, le quito este gancho, ya no lo necesito y ya queda lista la orejita derecha. Mire, esta es la orejita derecha. Ahora vamos a hacer la izquierda para voy a cortar este hilo lo voy a guardar, lo pierdo, lo voy a pasar por acá y lo pierdo. Voy a hacer la orejita izquierda, que se hace diferente a esta. Recuerden, esta es la derecha y vamos a hacer ahora la izquierda. Empezamos igual, la misma cantidad de cadenetas. Y hacemos igual, sacamos los hilos todos. Sin saltarnos ninguno. Y vamos a hacer 2 vueltas sin hacer disminución. Recuerden, para que no quede con disminución, el primero sacamos solo un hilo y a partir de ese sacamos de 2 en 2. Así voy a dar 2 vueltas. Bueno, ya di las 2 vueltas sin disminución. Ahora voy a empezar a disminuir,
pero ya les explico cómo. Vuelvo a colocar todos los hilos en mi aguja, todos sin que se salte ninguno. Y como la disminución en esta queda hacia allá, mire, así, en esta la disminución tiene que quedar hacia este lado. Entonces, en este lado donde disminuí en la oreja anterior, no voy a hacer disminución. Este lado va a quedar derecho, entonces aquí saco la primera solo uno, lo siguiente de 2 en 2, 2 en 2 hasta llegar acá. Y la disminución la voy a hacer acá. Quedando en mi aguja 3 hilos, los voy a pasar juntos. Ahí. Venga, se los marco para que ustedes sepan cuáles son. Mire, 3 hilos. Yo agarré ahí solamente 2 porque en sí el otro hilo es este. Entonces estoy disminuyendo acá un solo hilo porque mire que acá me sale este. Entonces pasé 2, 1 y 2, pero nace este hilo. En total solo estoy disminuyendo uno por vuelta. No me voy a agarrar de estos dos que acabo de disminuir, no. Me salto hasta el siguiente y agarro el siguiente. Eso es todo y voy a pasarlos todos. Venga, que no me puedo saltar ninguno. No me voy a saltar. Y el de la orilla, es muy importante siempre agarrar el de la orilla. Vuelvo y saco uno. Y ahora sí paso de 2 en 2. Hasta que en mi aguja vuelvan a quedar estos 3. Mire, están estos 3. Este que es este que tengo acá, que es el hilo que estoy metiendo, y estos dos. Voy a disminuirlos, cierro y hago lo mismo. No voy a agarrarme de estos dos primeros que acabo de disminuir, no, me agarro de este. Y así voy a continuar disminuyendo la oreja izquierda. Acá vuelvo a sacar de 1, ahora de 2, 2, 2 y me quedan 3. Saco estos 3 juntos. De esta forma me salto los dos que acabé de disminuir. Entonces me voy a agarrar de acá. Y acá. Y vuelvo a hacer lo mismo. Venga, que este gancho, yo creo que ya entendieron ustedes, así que este gancho lo único que hace es incomodarme. Paso los 3 juntos. Vuelvo a hacer lo mismo. Saco 1, saco 2 y acá me quedan los 3 juntos. Y vuelvo a hacer lo mismo. 1 y ya me quedan solo 3. Esto lo cierro juntos y ya me queda mi otra orejita. Mire, así tiene que quedar. Bueno, ya tengo las orejas. Ahora vamos a hacer la trompita. Voy a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3 y voy a hacer puntos bajos. 1, 2 y en este que queda acá pequeñito voy a hacer 2 para agarrar la curva y voy a hacer puntos bajos en las cadenetas. Simplemente volteo mi trabajo y empiezo a hacer 1, 2 y en la curva vuelvo a hacer 2 puntos bajos y esta vuelta, con eso habré terminado la vuelta. Y en esta voy a hacer un punto normal, un aumento, un punto normal, un aumento, un punto normal, un aumento. Voy a dar una vuelta más y con eso habrá quedado terminada de esta misma forma. Un punto normal, un aumento, un punto normal,
un aumento, un punto normal, y acá llegué nuevamente a la curva, un aumento y listo. Ya con eso tengo el tamaño de la trompita que quiero. Voy a dejar un hilo largo, lo puedo asentar acá con un punto deslizado para que no quede tan levantado, uno más para que quede bien la curvita, y voy a dejar un hilo largo para pegar mi trompita. Entonces voy a dejar un hilo largo, 30 centímetros, para con una aguja capotera coserlo, pero primero le vamos a colocar los dos hilos negros. Bueno, teniéndolo así, sé que esta parte de abajo es la trompita. Miro acá, mira, acá están las pestañitas. Aquí vean, acá están las pestañitas de la primera vuelta. Entonces yo voy a pasar la aguja acá, porque si se dan cuenta no lo tejí en redondo sino ovaladito, y voy a sacar el hilo acá. Mire ahí, y corro un poquito la puntada para que me salga acá, ahí y acá, que no baje, no pase de la pestañita, para que quede ahí. Quedó como muy largo este, simplemente lo saco y lo hago un poquitico más arriba para que no se vea como tan largo, y acá lo pasamos. Listo, ahora sí se ve mucho mejor. Igual lo puedo apretar acá atrás, no mucho, es simplemente un poco, y voy a hacer un nudito con los dos. Hago el nudito, corto mis hilos porque esto va a quedar tapado en el momento que pase la puntada con este. Bueno, yo ya separé la parte donde va a ir mi hocico. Entonces yo sé que aquí este es el frente, ya lo dividí. Venga, les enseño cómo se hace para sacar la medida. Miren, ustedes simplemente agarran acá, está la parte de atrás, miden, y esta es la parte del frente. Entonces aquí sé que va a ir el hocico para poder acomodar ya las orejas y los ojitos. Entonces en esta línea, ahí, voy a sostenerlo con un alfiler para que no se corra y quede donde debe de ir. Y voy a, con una aguja capotera, voy a empezar agarrando una pestañita, mire, una pestañita de el puerquito y una pestañita del hocico, una pestañita de acá y una de acá. De esta forma voy a dar toda la vuelta, llego acá y acá agarro una pestañita de acá y una pestañita de acá. Así voy a dar toda la vuelta hasta llegar acá y escondo mi hilo. Ya está agarradito, ya sé que no necesito el alfiler. Ya con el hocico puesto es más fácil ya mirar en qué lado voy a poner los ojitos. Mire, así nos está quedando el hocico. Bueno, yo ya lo separé, le coloqué acá un alfiler para mirar más o menos a qué altura se ve bonito los ojitos. Ustedes tienen que hacer lo mismo, mirar ya con el hocico, se dan cuenta a qué altura se ve mejor, si más arriba, más abajo, cómo se ve más bonito, cómo se ve más presentable. Yo sé que ahí se ve perfecto, entonces ahí voy a meter mi ojito.
ahí, y acá voy a meter el otro ojito. Va a cambiar bastante en el momento que le pongamos las orejitas, listo. Así que va a mejorar mucho el aspecto de nuestro marranito, de nuestro puerquito, en el momento que le coloquemos las orejitas. Si lo ven muy junto, pueden separarlo un poquito. A ver, pueden contar las pestañitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de acá para acá, no, yo lo veo bien ahí. Ya colocándole las orejitas se va a ver mucho mejor. Bueno, ya le coloqué los ojitos. Lo que yo siempre les he dicho, tienen que mirar como donde queda lindo. Yo, por ejemplo, lo cerré, ubiqué. Se me hace que esta carita queda muy linda, se ve redondito. Los ojitos quedan bien a esta altura. Y acá separé la altura para las orejas. Yo me guié por el ojito, entonces a esta altura del ojito simplemente subí y acá se me hace que queda muy bien a esta altura, o sea, que la orejita quede acá. Perdón, esa no es esta. Mire, ahí se me hace que queda muy bonito. Y conté 1, 2, 3 en la cuarta vuelta, y acá tengo marcado dónde terminaría mi orejita. Ya teniendo eso claro, voy a pegarla. Este es el derecho, yo lo voy a pegar que caiga así, que esta parte del revés sea la parte que se ve. Entonces sé que hasta acá donde tengo marcado tiene que quedar mi oreja. La sostengo ahí. El alfiler lo voy a dejar porque ocupo ver en qué lado termina mi oreja, pero entonces la voy a marcar acá para que me quede esta parte libre. Y esa pestañita que es mi guía, esta me va a servir para agarrar la oreja. Entonces acá voy a empezar a pegarla. Ya la tengo ahí marcada con el alfiler, sé dónde va a terminar, entonces voy a distribuir esta parte. Pueden hacer acá un nudito. Y esto se puede esconder. Estos nuditos y estos hilos que quedan los vamos a esconder para que no se noten. Bueno, ahí ya lo agarré. Entonces voy a agarrar esta pestañita y paso para el otro lado. Mire, es muy importante que hagamos esto para que le dé cuerpo y caída a la orejita. Ahora agarro la misma pestaña, pero paso para este lado. Mire, por el bordecito. Y agarro la pestañita y paso de aquí para allá. De esta forma agarro la pestañita y doy la puntada. Venga que solté la pestañita. Mire, agarro la pestañita y doy la puntada agarrando la oreja. Mire, que se vea la orejita que agarré. Y paso para acá. Le doy la vuelta a la pestañita, la siguiente pestañita, la siguiente puntada. Mire, aquí salí. Ya puedo quitar el alfiler, ya no se va a correr, sé que ahí termino. Y acá hago lo mismo. Agarro la pestañita y paso de aquí para acá para que quede agarrada mi oreja. Es muy importante pasar de allá para acá para que la oreja tenga esta caída, que quede acá un poquito levantada y tenga esta caída, que es la que le hace ver la carita preciosa a nuestro puerquito. Yo voy a terminar, simplemente remato, guardo las puntas y hago lo mismo con esta. A la altura del ojito me guío. Recuerde que dejo la misma cantidad de lineecitas que dejé para esta orejita, tengo que dejar para esta, para que no me quede una más alta que la otra. Yo lo voy a terminar de pegarlas y ya se los enseño. Bueno, ya le pegué las orejitas, los ojitos, y así quedó. Si lo recogemos se ve mucho más hermoso, se le ve la carita redondita. Ahora vamos a asegurar los ojitos. Yo los coloqué. Cuando los coloco y aún no los voy a dejar fijos, le coloco el taponcito así, porque si yo le coloco el taponcito así,
Venga, les enseño una forma de hacerlo. Se los quité y no se los enseñé. Mire, cuando aún el tapón no está fijo, se lo coloco así para luego quitarlo fácilmente. Entonces, ya ahora sí lo voy a dejar fijo. Entonces lo coloco de esta forma. Así es la forma correcta de colocar el tapón a los ojos. Yo se los coloco así cuando realmente aún no estoy muy segura o me falta algo por hacerle. Pero ya este lo terminé, ya estoy segura, ya sé que así va a quedar. Voy a ajustarlos muy bien. Se ven muy bonitos los ojitos de puerco, bien hundidos. Entonces sí le hago bastante fuerza. Y para asegurarlos, vamos a quemarlo. Es muy sencillo. Se prenden y se dejan quemar la cantidad que quiera para luego aplastarlo y que quede seguro. Mire, con el mismo briquet. Y de esta forma no se va a zafar y tampoco queda tan incómoda esta punta. Mire, y ya quedó. Queda planito y queda seguro. Venga, hundo bien este. Ya, estoy segura que ahora sí quedó bien. Y hago lo mismo. Ya con esto terminamos nuestro precioso monederito. Y podemos sacar más ideas. Hasta ahí. Lo sostengo para que se enfríe un poco. La idea es de que se enfríe y quede bastante dura esta punta para que no se vaya a zafar. Mire, queda planita, queda muy bien. Y así ya nos quedó nuestro precioso monederito.